Hoy en Es la Hora de Opinar con Carlos Bravo Regidor, Aribel Contreras y Gerardo Esquivel. Vamos a debatir sobre los aranceles impuestos por Donald Trump a productos de origen mexicano y sus implicaciones para la economía nacional. Después viene Eduardo Guerrero, nuestro experto en materia de seguridad. Con él vamos a examinar la entrega de 29 criminales mexicanos a Estados Unidos. Así que quedes aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Pues lo que hemos venido diciendo en este espacio, Estados Unidos dejó de ser un socio confiable para México. A partir del primer minuto de hoy entró en vigor la imposición de un arancel del 25% a prácticamente todas las importaciones que provienen de territorio mexicano y que van a Estados Unidos. A pesar que nuestro país tiene un contrato llamado el TEMEC, que está firmado con el vecino del norte para que los flujos comerciales de los países entren y salgan libres de aranceles, pues Donald Trump decidió romper ese contrato e imponer de manera unilateral estos aranceles. La respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido por lo pronto sensata. Dijo que va a dar una respuesta el próximo domingo en la plaza pública, se entiende que en el Zócalo capitalino. Saludo para debatir este tema muy importante que realmente creo que estamos en un hito histórico por todo lo que representa, a Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Y en esta ocasión nos acompaña Aribel Contreras. Ella es coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Aribel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Encantada de estar aquí con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Y nuestro colaborador, economista del Colegio de México, Gerardo Esquivel. Gerardo, muy buenas noches. Leo, buenas noches, compañeros. Bueno, lo primero que la verdad me quiero regodear, un ratito me van a dar chance, es ver a la izquierda mexicana, ¿no?, defendiendo a capa y espada con mucha vehemencia el libre comercio, organizando una manifestación a favor del libre comercio el próximo domingo. Es una victoria cultural, Gerardo. Sin duda, sí, ¿no? sí. O sea, sí. Vivimos Malditos neoliberales algo hicieron bien, ¿o no? Sí, no, sin duda. Es interesante porque, como dices, no siempre han tenido esa postura, o no siempre la izquierda ha tenido una postura tan favorable al acuerdo de libre comercio. Y es interesante ver que ahora eso está cuestionando la visión detrás de la presidenta Claudia Sheinbaum. Me parece interesante. Y es bueno, interesante, y qué bueno, la verdad, porque pues, los saldos han sido positivos de la integración comercial con Estados Unidos. Eso es lo que estamos defendiendo en México, y lo estamos defendiendo porque ha sido positivo y sigue siendo el gran motor de crecimiento de la economía mexicana, Gerardo. Sí, es correcto. Ha sido un instrumento muy importante para el crecimiento. Recordemos que el crecimiento tampoco ha sido tan grande, pero yo diría que más para que el crecimiento ha sido importante en la transformación del país. Correcto. Porque el país se transformó, y eso quizá vale la pena señalarlo, se transformó de ser un país que dependía enormemente de la producción y exportación de un solo producto, que era el petróleo, como eran los 70s, 80s, a ser un país ampliamente diversificado, donde ahora las manufacturas son el grueso de nuestro producto exportador, y que eso ha implicado una complejización del aparato económico que tenemos. Eso ha permitido mejores trabajos, porque se sabe que la manufactura paga mejor a los trabajadores de la industria. Sí. En fin, una serie de factores que hacen que la economía mexicana sea mucho más resiliente de lo que era antes y de lo que seguiría siendo si no hubiéramos entrado en un proceso transformador como el que implicó primero el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte y luego el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Carlos, esto es un hito lo que ocurrió ayer con la imposición, hoy en realidad, la imposición de estos aranceles. Por supuesto, esto es como el mundo al revés, ¿no? O sea, tú ahorita decías la izquierda mexicana defendiendo el libre comercio, un presidente republicano optando por cerrar las fronteras. O sea, corta por ambos lados, ¿no? Sí, total. Y yo creo, y corta también en otro sentido. Yo creo que la razón por la cual el gobierno de Morena lo está defendiendo es en parte porque ahora está en el poder.
Sí. ¿no? Y no es lo mismo, como se dice muchas veces, ser borracho que cantinero. Cuando estás en la oposición, te puedes permitir quizás como críticas que no se hacen cargo de los costos, ¿no? Al final tú no eres quien está definiendo la política y tú estás como pues, en el negocio de querer acceder al poder, ¿no? Y ya que estás ahí, las cosas se ven muy diferentes. Yo creo que en efecto, pues sí, como dices, es un hito, pero también es una señal, la verdad, de responsabilidad. Y a mí me parece muy interesante en ese sentido tratar de ampliar un poco el foco y ver además cómo se ve la respuesta mexicana en contexto frente a las otras dos, frente a la canadiense y frente a la china. De entrada, a los tres nos pusieron. A los tres nos pusieron, aunque a China le pusieron menos. Pero ya es que ya traían un acumulado, ¿no? Sí. Y en los contextos en los que está cada país. O sea, China finalmente es un país muy diversificado. Es el que le puede aguantar por más tiempo el pulso a Estados Unidos de estarse poniendo, digamos, aranceles. Canadá es un país, digamos, que en términos de su comercio con Estados Unidos es alrededor del 40%, más o menos. No es tan dependiente como México, que está alrededor del 70%. Pero además Canadá está en un proceso electoral y el conflicto con Trump le está ayudando al partido de Trudeau. Sí. China es un sistema de partido hegemónico, donde hay, de partido único, donde no hay, digamos, no hay tutía. Y México es un país donde hay una nueva hegemonía que tiene mucha aprobación. Entonces, me parece que también hay que saber leer esas respuestas, no nada más en términos como ideológicos o históricos, sino también en términos de la coyuntura de cada país. Yo creo que Claudia Sheinbaum está respondiendo desde una posición de debilidad en términos de la dependencia comercial de Estados Unidos y de la simetría de poder, pero también de fuerza interna. Para mí eso es lo que explicaría en cierto sentido esta cosa como por un lado convocar a un meeting, hablarle al pueblo obradorista que se movilice, pero por el otro, a diferencia de los otros dos, no anunciar de inmediato medidas de reciprocidad arancelaria contra los aranceles que pone Estados Unidos. Ahora, Aribel, pues ya hay aranceles. Finalmente también pasamos por un periodo de mucha incertidumbre. La incertidumbre tampoco ayudaba a la economía mexicana, ¿no? Claro, Leo, me parece que es importante compartirle al auditorio que esta medida llega y que no debe de sorprendernos. Donald Trump la anunció durante la campaña de Había este gente que segundo todavía mandato. lo dudaba, ¿no? Exactamente, pero además en su primer mandato utilizó estas amenazas para hacer la negociación del telecanal TEMEC y además recordaremos que en su primer mandato sí puso aranceles al acero y al aluminio. Correcto. Entonces, ahorita yo creo que es importante identificar los aranceles que pone Estados Unidos a México y a Canadá en este preciso momento van por un tema no precisamente comercial, sino él lo justifica por el tema de no frenar la migración ni el fentanilo. En otro lado, tenemos que contemplar estos aranceles exclusivamente a materias primas estratégicas para la industria de Estados Unidos, que son acero, aluminio, el cobre, que ya está la investigación en el Departamento de Comercio de Estados Unidos, y próximamente la madera. Estas materias primas van a establecerse en los aranceles a todos los proveedores de Estados Unidos. Sí. Y por el otro lado están estos aranceles espejo que Donald Trump ha dicho, lo que tú me cobras a mí de arancel por un producto, de manera a la inversa, ahora yo te voy a equiparar el mismo arancel de lo que tú me cobras a mí. Entonces sí es importante entender esta radiografía, porque no es una medida meramente comercial, es un tema político mezclado en este sentido. Y algo importante que me parece que hay que destacar y compartirle a tu auditorio es, yo siento que llegamos en un momento altamente álgido en estos últimos días para el tema de los aranceles, cuando lamentablemente se da un suceso en la Casa Blanca entre el presidente ucraniano Zelensky y Donald Trump, algo que tenía que haberle abonado capital político al presidente de Estados Unidos, se desploma, se convierte esto en un caos y desde su base electoral hasta los demócratas, pues se dedicaron a bombardearlo el fin de semana. Entonces, cuando llega el día de ayer, él necesitaba algo de capital político para levantar no solamente sus ánimos, sino para poder levantar las encuestas, para poder levantar capital político. Y en el momento que llega esta coyuntura, pues se tiene que agarrar sí o sí del tema de los aranceles,
porque fue una promesa de campaña. Sí. Entonces, pues sí, teníamos la probabilidad de que se bateara el bote de los aranceles un mes más, pero al final del camino, la coyuntura internacional para el mandatario de Estados Unidos también nos lleva a visualizar que hoy estamos enfrentando esta situación. Yo no creo que vaya a ser un escenario permanente, sino me parece que estaremos viendo algo parecido a su primer mandato, de que fue temporal para que él pudiera volver a negociar, porque, ojo, Leonardo, fíjate qué interesante, Leo, estamos en una arquitectura comercial muy sui generis, o sea, mientras Estados Unidos nos compra, sí, los principales socios comerciales son China, Canadá y México. Canadá y México dependen del 80% de lo que exporta, China el 15%. Pero de todo lo que Estados Unidos compra desde afuera, de cada $100 que destina justamente a estas importaciones, $43 son o algún producto chino o canadiense o mexicano. Entonces, esto va a afectar las cadenas de suministro de diferentes sectores, sí, desde el lado del afectado, como es el caso de México, Muy bien. pero también para los estados de la Unión Americana que dependen de esas materias primas para sus cadenas productivas. ¿Tú estás también de acuerdo que esto podría ser temporal, Gerardo? Sí, yo creo que primero no puede ser permanente porque los costos, o de hecho ni siquiera muy prolongado, porque los costos que eso implicaría para la disrupción de toda la economía de la región de Norteamérica serían muy elevados. O sea, recordemos Es muy elevado. Recordemos que las cadenas globales de valor ya están muy integradas. Para todo propósito práctico, la industria manufacturera de Norteamérica es una sola, está en un solo ciclo económico, básicamente. Y eso implicaría, los aranceles implicarían aumentos en los costos de insumos. Hay productos que entran y salen varias veces. Generaría una disrupción en todo eso, ¿no? Nos llevaría a la recesión, sin duda, a Estados Unidos y a México. ¿También a Estados Unidos? Sí, por supuesto, porque Sí. Estados Unidos, es que es ahí donde está la clave, digamos, de entender un poco el costo que también le va a implicar a Estados Unidos. A Estados Unidos le va a implicar un costo a sus consumidores, pero le va a implicar un costo a sus productores. Toda la industria automotriz, que es estadounidense, una buena parte está muy integrada, completamente integrada con la cadena de producción en México. Luego los productores agropecuarios dependen, muchos de ellos, muchos sectores de lo que le exportan a México. Entonces, la interrupción de los flujos comerciales, como los conocemos hasta ahora, simplemente va a ser catastrófico para la región en su conjunto y, insisto, llevaría a la recesión posiblemente a México y a Estados Unidos en este año o a más tarde el próximo. Pero yo por eso creo que no se puede sostener este tipo de aranceles. Recordemos también que el sistema aduanero de Estados Unidos no está hecho justo para poder cobrar aranceles, porque estaba en una lógica de apertura comercial. Poca gente sabe que los impuestos que le puso a China el mes pasado, a los 4 días tuvo que quitar una parte muy importante de los aranceles, que son a los productos que valen menos de $800. Hay una serie de productos que se llaman minimis, que operan de manera distinta en distintos países. En Estados Unidos el tope es $800. Cualquier cosa que esté por debajo de eso no paga impuestos, y eso le iban a poner aranceles, y a los 4 días se los tuvo que quitar. ¿Por qué razón? Porque el flujo de paquetería que llega de Shein, de Temu, de Alibaba, todos estos que envían cosas a Estados Unidos, era tal que generó un caos, que el anuncio que pasó desapercibido fue que no lo iban a imponer sino hasta que estuviera preparado el sistema aduanero estadounidense. Eso te da una idea de que no es tan fácil sostenerlo. En el caso de México, vamos a ver estos próximos días atascos en la frontera, va a haber atascos en otras partes por donde entran los productos mexicanos, porque no es algo tan sencillo, un esquema que estuvo funcionando todos estos años en función del libre comercio, que le empieces a poner aranceles es ponerle una traba que no existía, para lo cual los sistemas no necesariamente están preparados. Ahora, déjenme poner en la mesa, Carlos. Todos estos son argumentos muy racionales, Exacto. muy racionales. Y si nos ceñimos a los argumentos racionales, no le conviene a la economía, no le conviene al consumidor, a los productores, a la burocracia, no le conviene a nadie. Pero eso es lo racional. Lo normal, sería lo normal. Digo, en una lógica de costo-beneficio, hay un mayor costo que beneficio, pues no eliges eso. Sí. Pero hoy no estamos, me parece, en el tema político, en lo racional, sino en el ámbito de lo emocional, de Make America Great Again, de vénganse a producir aquí a Estados Unidos,
En fin. Sí. Yo lo que te diría es, sinceramente, yo no sé en qué tablero estamos. Claramente no estamos en el tablero tradicional de las decisiones que se toman conforme a una racionalidad de tiempos normales, de costo-beneficio. Claro. No, claramente no estamos ahí. Pero a mí todavía me cuesta mucho trabajo identificar la fisonomía del nuevo tablero, si es que hay un nuevo tablero, o si no, más bien lo que tenemos que hacer es incorporar dentro del análisis la incertidumbre. No sabemos bien qué quiere Donald Trump, por qué está haciendo esto. O sea, a mí los argumentos aquí de los economistas en la mesa me suenan muy razonables. No, totalmente. Digamos, que son de desde hace sentido tiempo común, decíamos claro. esta cosa, por ejemplo, de que, no, bueno, pero es que Donald Trump no se va a dar un balazo en el pie, ¿no? Exacto. A mí eso me suena sensato, me suena muy atendible, pero al mismo tiempo desde el punto de vista político, yo creo que Donald Trump prometió en campaña hacer esto. Y de hecho en el documento ayer de la Casa Blanca, donde ya anuncia todo esto, dice, yo estoy cumpliendo con mi mandato electoral. O sea, de alguna manera Donald Trump, a pesar de que esto sea, digamos, muy costoso, construyó un entarimado para hacerlo, para legitimarlo. Claro, perfectamente se puede decir, bueno, pero vamos a ver ya a la hora de la hora, ¿no? Cuando la llanta toca el piso, ¿cuánto tiempo puede sostener Donald Trump todas estas medidas? Desde luego, hay otro ámbito donde lo más seguro es que quién sabe, no sabemos, ¿no? Yo sí creo que es muy importante ahorita, digamos, incorporar eso en el análisis para no estar, digamos, especulando cosas que pues, no sabemos. Ahora, finalmente, respecto a lo que tú decías ahorita, también creo que con el electorado trumpista hay otro factor, digamos, a considerar o para tratar de hacer, de encontrar cuál es la racionalidad de pronto de la sinrazón, que es la satisfacción emocional que Trump le da a su electorado. Totalmente. O sea, estas políticas disruptivas, antes y ahora, o sea, sí hay un sector de su base que le encantan, que no las entienden bien, que les va a afectar, trabajan en sectores que se van a ver perjudicados, pero aún así hay una parte donde, mira, no me resuelves mi problema, pero al menos representas mi agravio. Y es esa política del enojo que no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo está siendo muy exitosa. Entonces, yo no me atrevería a decir simplemente que esta cuestión como de que no, los costos al final lo van a ordenar o lo van a organizar. Puede ser, es razonable que eso suceda, pero también creo que hay un compás muy grande de incertidumbre que nos impide decir cuándo, cómo y cuánto. Así es. Y mientras tenemos esta gran incertidumbre que le hace mucho daño a la economía mexicana, una economía mexicana que está parada, está enfriada. Los números que tú dabas en Twitter, Gerardo, de la creación de trabajos, así lo dicen. Pero, Aribel, déjame pasar al tema de la reacción de México. Entonces, frente a este escenario, ¿cómo has visto la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Cabeza fría? Pues mira, yo ahí sí discrepo mucho de lo que se ha dicho en algunos medios del sector empresarial, de que aplauden y de que hace un mes todo el mundo estaba feliz. Yo digo, como, ¿por qué tenemos que celebrar que se nos hubiera pateado los aranceles un mes? Porque eso significa que México no hizo lo que tenía que haber hecho en el pasado para que no llegáramos a ese punto. La Administración Federal de México entró 3 meses y medio antes que la de Trump. Ya conocíamos a este personaje, no era alguien nuevo. Seguimos con el mismo embajador de México en Washington. La Secretaría de Economía no ha contratado, y veo difícil que contrate un equipo de negociación para la revisión del TEMEC y todo lo pendiente que lo está. corrieron, se fueron muchos con López Obrador. Sí, equipo, claro, digamos. le pidieron la carta de renuncia a los verdaderos expertos. Entonces, yo te digo, yo ahí sí discrepo bastante porque yo considero que se han dejado de hacer cosas estratégicas, como es el hecho de ya el relevo de nuestro representante ante Washington. Sí tuvimos la oportunidad de haber hecho una plática y un diálogo y tener interlocutores, estos puentes, desde que Trump era candidato y después cuando ya se ganó. Hasta ahora que tenemos el incendio y hasta ahora que tenemos la bola de fuego, es cuando ya estamos buscando la manera de apagar estos fuegos. El anuncio del día de ayer del secretario de Economía, donde dice que se van a implementar
cuotas compensatorias, mayor revisión del proceso de productos que realiza dumping China acá en México. ¿Por qué apenas se está anunciando cuando eso, desde el pasado, ya en la Secretaría de Economía, desde hace sexenios atrás, hay análisis de cómo el gobierno de Xi Jinping otorga subsidios, cómo venden por debajo de los precios del mercado interno en el mercado de exportación, específicamente México? ¿Por qué se habla de una discriminación de precios? Es decir, vender un producto, pero a diferentes precios según el mercado que se trate, y sobre todo el tema de la inversión extranjera directa. Todos estos son callos sensibles para Trump. ¿Por qué ahora resulta que nos sorprende? ¿Por qué ahora resulta que ahora sí vamos a hacer lo que se tenía que hacer desde antes? ¿Estás de acuerdo? A mí sí me preocupa eso. Gerardo, la reacción de México. A ver, dediquémosle unos minutos a eso. Yo creo que la reacción de la presidenta Sheinbaum ha sido adecuada en términos de mantener la prudencia y la serenidad en un contexto muy difícil con un interlocutor impredecible. Sí. Eso. Y en ese contexto ella se ha mantenido firme y serena. Y creo que lo que hizo hoy a mí me parece una buena decisión. Porque lo que hizo hoy es primero anunciar que México va a ejecutar represalias arancelarias y no arancelarias, sin entrar en detalle. Pero eso es muy importante porque lo que está diciendo es, nosotros vamos a responder. Sí. No nos vamos a quedar de brazos cruzados y va a haber aranceles. Muy posiblemente van a ser aranceles no generalizados, sino de tipo específico, como se hizo en el pasado. Donde duela. Donde duela, específicamente al bastiones republicanos, ¿no? A sectores agropecuarios sobre todo. Ahí creo que va a estar. Y luego va a poner medidas no arancelarias, que son medidas que pueden ser fitosanitarias, pueden ser cuotas, pueden ser restricciones al flujo de productos que retrasa el proceso de exportación de Estados Unidos hacia México, y que eso les duele a ciertos sectores en particular, ¿no? Particularmente de productos agropecuarios que son perecederos, en fin, todo ese tipo les daña, y que no es arancel y por lo tanto no se va a ver sujeto al arancel recíproco en caso de que entren en vigor. Sí. Entonces anuncia que va a haber esto sin entrar en detalle, da un espacio de aquí al domingo, que me parece bien. Porque, de negociación. Porque abre el espacio de negociación. Mencionó que podría hablar con el presidente Trump de aquí a entonces. Eso está bien. Y luego me parece interesante el mensaje político. Yo he oído muchas críticas a decir, voy a ir al Zócalo y voy a hablar. Y mucha gente dice, pero ¿eso qué le importa a Trump? Bueno, puede no importarle a Trump, pero creo que es un mensaje político muy importante por lo que ya decía Carlos, que es, estaremos en momentos y circunstancias políticas muy distintas. El presidente Trump, como dije antes, no va a poder sostener, porque en Estados Unidos los aranceles no son una cosa que le gusta a la población. Hoy vi una encuesta, por ejemplo, que decía alrededor del 60%, 62% de los estadounidenses estaban en contra de los aranceles. Sube cuando es de China. Está interesante eso. Contra China sí. Sí, pero contra México y Canadá no. menos, y luego contra México todavía un poquito menos. Pero pues, ciertamente no aprueban los aranceles porque saben que eso va a tener una implicación para su costo y su nivel de vida. Y luego, entonces Trump no va a poder sostener eso porque, insisto, su propia constituencia, su propio electorado no está de acuerdo. Pero Claudia Sheinbaum me parece que va a ir con la fuerza política a decir, yo soy una presidenta que tiene en este momento 80% de aprobación, que es electa por un periodo más prolongado que el del propio presidente Trump, y que en ese contexto va a decir, además, nos van a infligir un castigo a los mexicanos, que una decisión que nosotros no queríamos, y creo que eso es una señal política poderosa. Es decir, si vamos a entrar a una guerra comercial prolongada, México está mucho mejor preparado en ese sentido. El costo económico lo podemos tomar nosotros fundamentalmente, pero el costo político se lo va a llevar Trump, porque las elecciones de medio término, recordemos, son en casi 18 meses. En Estados Unidos. En Estados Unidos, y están a 3 congresistas de perder el Congreso. O sea, no es que tenga tampoco una aprobación extraordinariamente mayoritaria Trump. No está en un contexto cómodo, a pesar de que lo que pareciera por el resultado electoral. De tal manera que yo por eso creo que pensar que va a ser largo es equivocado, no lo va a sostener. Y creo que en ese sentido, la señal política que envía la presidenta Sheinbaum es poderosa. Y yo por eso creo que es importante, y yo en ese sentido respaldo. Y en términos del equipo, pues mira, es difícil pensar quién podía ser mejor que... A mí me parece que alguien como Esteban Moctezuma, que es una persona experimentada, moderada, el propio canciller, creo que ayudan en un proceso de trabajar con alguien tan impredecible como Trump, con su equipo que es también del mismo estilo. Pienso que ayuda a la moderación y a la prudencia. Vamos a ver cómo funciona a la larga, pero
no lo veo tan mal, digamos, como Ahora, ¿no? Canadá está en una situación, y tú lo dijiste, diferente. Aquí estamos en la moderación, sensatez, cabeza fría. Allá luego, ¿eh? Pero luego dijeron, van los recíprocos, lo cual ayuda, por cierto, al nacionalismo y al Partido Liberal que está jugándose esto, ¿no? Entonces, son dos contextos diferentes. Es que yo ahí sería más, o sea, yo sería muy cauto en tratar de atribuir las razones por las que un país u otro se va en una dirección simplemente a preferencias de los líderes. Sí. Yo creo que los contextos de la política interna pesan mucho. Muchísimo. Y entonces en Canadá, pues sí, Trudeau ya va de salida. De salida. Ya, o sea, es un premier, es un pato cojo. Sí. ¿no? Y la última patada que puede dar es tratar de ayudarle a su partido a mantenerse en el poder en unas elecciones que ya son muy próximas. De hecho, mes. Su propio gobierno se empezó a desgajar, se le fue Chrystia Freeland, gente muy importante. Entonces, claro que ahorita a Trudeau le conviene patalear y aprovechar, digamos, el valor electoral 100%. que puede tener el pleito con Trump, ¿no? Independientemente de cuáles sean las convicciones o las ideas de Justin Trudeau. Sí. En el caso mexicano, tenemos que partir además de reconocer, como decía, no solamente la simetría de poder, sino pues la posición de debilidad que tiene México frente a Estados Unidos en este contexto. Lo que lo vuelve interesante es que esa debilidad, digamos, frente al exterior, no es una debilidad interna. Internamente, Claudia Sheinbaum es una presidenta que está fuerte. Fortísima. Tiene problemas en términos de, digamos, la gestión de su coalición, ¿no? ¿Te acuerdas que hemos platicado esto? Que tiene poco dinero, pero mucho poder. Sí. Bueno, pero ese poder, ¿de quién es? Sí. ¿Es realmente de ella, de la coalición? Hay forcejeos, ¿no? O sea, que creo que hay forcejeos, lo hemos visto con las iniciativas que mandó hace poco. Yo a veces pienso que cuando Claudia Sheinbaum convoca la unidad nacional, el primer destinatario de ese mensaje es el obradorismo, ¿no? Probablemente. Pues sí, por supuesto, ¿no? Ahora, y creo que en ese sentido, Claudia Sheinbaum frente a Trump ha asumido una posición defensiva, muy defensiva, al punto de que incluso obsequia anticipadamente, digamos, solicitudes o cosas que cree que pueden creer en Estados Unidos, las empieza a hacer, como ha hecho muchas cosas referentes a China, ¿no? Empezar a ponerle trabas a China. El tema de mandarles a los 29 narcotraficantes sin nada, sin ninguna garantía o compromiso a cambio. Inmediatamente la primera amenaza, 10,000 efectivos a la frontera. O sea, sí está en una posición muy de, pues usted diga qué quiere y acá vemos cómo le hacemos para cumplirle, señor Trump, ¿no? ¿Es una posición jodida? Pues sí, pero es la posición en la que está México. Y finalmente, a mí lo que me sorprende un poco es de pronto, para hacer un contrapunto, yo creo que no podemos leer lo que está pasando como leeríamos normalmente la interacción entre dos gobiernos, ¿no? Que tienen una relación muy estrecha y que están como sus vínculos de colaboración están siendo puestos a prueba. Para mí hay una cuestión en la que lamentablemente la circunstancia actual pone a Claudia Sheinbaum, pone a México en un lugar en donde la soberanía en muchos sentidos se vuelve un sinónimo de sacrificio. Sacrificó la legalidad interna al mandar a esos 29 narcos. Sacrifica, por ejemplo, la satisfacción de decir, pues nos pones aranceles, pues ahí te van otros de regresos. Hay mucho sacrificio en la posición mexicana, con la expectativa, espero que tenga razón, aunque aquí también, como decía hace rato, incorporaría la incertidumbre en las leyes, no sabemos. Espero que tenga razón de que a la larga esto nos cuesta menos, pero de que ya nos está costando porque implica una y otra vez sacrificar, pues no sé, creo que eso es lo que ha terminado significando la defensa de la soberanía. Déjame, para terminar, antes de irnos una pausa, Aribel, porque estamos hablando de la reacción que ha tenido la presidenta, el gobierno, pero ¿cómo has visto de la parte de la iniciativa privada, por ejemplo? Que en nuestro país suele ser muy acomodaticia, vamos a decir, ¿no? No es muy combativa. ¿Cómo lo has visto? Porque los que van a sufrir, o muchos de los que van a sufrir, son ellos. Sí, es la iniciativa privada, ¿no? Claro, totalmente coincido contigo y los veo muy plausibles. Los veo muy de, pues, hagamos nosotros lo que tengamos que hacer. Hemos visto inclusive a empresarios, exfuncionarios que han estado viajando a Washington para cubrir esos vacíos que no se han cubierto por el lado del gobierno.
Es un sector que busca agremiarse, que busca mandar un signo o símbolo de unión, donde dicen, pues es lo que hay, más allá de si hay afinidad o no en cuestión de ideología política, pero este es el nuevo escenario comercial en el que nos estamos enfrentando y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para sacar adelante, pues para empezar, su empresa, pero en segundo lugar, pues a México. Pero y no eso... están invirtiendo, Aribel. Esa es la realidad. O sea, mientras haya esa incertidumbre, ellos están sentados y yo no invierto. Observando. Ni nacionales ni extranjeros, ¿eh? Bueno, según cifras de la Secretaría de Economía, pues sí hay incremento en la cuestión de inversión extranjera directa, muchas dudas. Reinversión de utilidades. Y mucha cuestionamientos, sobre todo en los rubros que ponen como confidencial, que ahí no sabemos si está incluida la inversión china, que eso es algo que, insisto, la Casa Blanca pues está con este gran dolor de muelas, gran dolor de cabeza con respecto a México, porque los incrementos que hemos visto del comercio, sobre todo lo que México importa de China, pues se dispararon en el sexenio anterior de una manera abismal. Los chinos están sumamente preocupados justamente porque quieren entender este nuevo tablero comercial de Donald Trump, donde las inversiones en México, la manera en cómo han venido a instalarse, pues aquí cerca en el centro de la Ciudad de México, es verdaderamente preocupante no solamente para México, sino para Estados Unidos. Entonces yo sí veo un pool de cámaras, pues sí, expresándose inclusive por escrito, y lo han subido a redes sociales, de que están en contra de los aranceles, pero sí intentan, al menos por gremios sectoriales e industriales, ver pues lo que les corresponde, ¿no? Ver cómo pueden ser más competitivos, cómo pueden amortiguar ahora este tema del arancel, porque sabemos que con aranceles, pues al final del camino todo pierde, pero qué ironía de la vida, ¿no, Leo? Que es Estados Unidos quien después de la Segunda Guerra Mundial crea la ONU, inmediatamente crea el GATT, que es el Acuerdo General de Aranceles y Tarifas, y ahora, en el año 2025, toda esa arquitectura comercial se desmorona, porque ahora en lugar de liberalizar, pues es regresar al pasado, argumentar o justificar que es para proteger su país, proteger las industrias, cuando estos son las medidas neoproteccionistas. Es decir, utilizar los aranceles para temas políticos. Es la nueva realidad y es el nuevo tablero geopolítico y económico al que nos estamos enfrentando hoy en día. Bueno, déjenme hacer una breve pausa y vamos a regresar. Estamos analizando la imposición de los aranceles generalizados del 25% a las importaciones mexicanas a Estados Unidos, sus implicaciones muy importantes. Regresamos en un momento más. Bueno, regresamos, estamos en una mesa especial sobre la imposición de aranceles a México. Y les voy a hacer la pregunta, porque yo sí estoy convencido que Estados Unidos dejó de ser un socio confiable para México. Pero se los pregunto a ustedes. No, sin duda. A ver. Con todo lo que eso implica, ¿eh? Sí, no. A ver, haber tomado una decisión unilateral como la que se tomó, después de que hayan ocurrido además estas señales que uno podría parecer que son de colaboración muy específica de parte del gobierno mexicano en las distintas dimensiones que se estaban demandando. Haber mandado las señales de incluso, entiendo que se discutió la posibilidad de que México empezara a aplicar aranceles a los productos chinos. Así es. Todo eso la implicó, idea que tú traes de un arancel común, desde hace mucho. y se mandó esa señal, y pienso que el haber tomado esa decisión unilateral pues rompe completamente con la confiabilidad, ¿no? De aquí en adelante creo que la forma en la que vamos a avanzar va a ser distinta. Creo que el gobierno mexicano tendrá que ser más cauto en cualquier cosa que venga hacia adelante, sin duda. Todavía confío en que el TEMEC está a salvo, o que se podrá reconstruir, en el sentido de que la fuerza y las cadenas de valor que se han construido pues no se pueden destruir de la noche a la mañana, simplemente porque se construyeron en función, primero, de la cercanía geográfica, segundo, de la complementariedad de las economías, que sigue sobreviviendo y por lo tanto seguirá existiendo. Y en ese sentido yo espero que eso continúe. Pero es lo que viene, pero ¿no? cambia. Viene una renegociación del TEMEC. Viene una renegociación entonces distinta, pero cierto es que, digamos, confiablemente,
yo no diría que Estados Unidos es poco confiable. Trump es poco confiable, esa es la cosa. Pero Estados Unidos Ahora, es hoy Trump. Sí, pero Trump no va a estar ahí permanentemente. Pues por ejemplo, yo creo que sí. Mejor vámonos haciendo la idea de que el trumpismo va a quedarse un buen rato podría en ser, Estados pero yo Unidos. espero que no. Pero el punto es el siguiente, que es, Trump, por ejemplo, lo que quiere, entiendo, es que la industria automotriz estuvo demandando que la industria automotriz hiciera manifestaciones de que iban a regresar la producción a Estados Unidos. La industria automotriz, pues no va a hacer eso primero porque eso toma tiempo, es una decisión que no ocurre de la noche a la mañana. Y de aquí a que transfieran una planta de Querétaro a Indiana, pues ya se fue Trump, en principio. Se fue Trump, pero queda J.D. Vance, que quién sabe que vamos es a ver peor. si es cierto. O sea, Elon Musk. Es que, a ver, ya es el mainstream O sea, de la política de Estados Unidos es el trumpismo. Yo lo que creo es, digamos, el que no es confiable es Trump, el que ha generado todas estas disrupciones Trump, no es necesariamente Estados Unidos. Puede ser que si los gobiernos trumpistas o quien quiera que lo suceda sigan esa línea, pues el problema sería mucho más estructural, sin duda. Sí. Pero creo que en este momento no necesariamente sería la lectura que yo haría, porque yo sí creo que la fuerza de la integración económica está ahí. La competencia de Estados Unidos importante, insisto, y lo he dicho muchas veces, no es con México y Canadá, a pesar de todo, es con China. Y la única posibilidad que tiene Estados Unidos realmente de competir con China es en la integración. Es fortaleciendo la integración en lugar de destruyendo la integración. Ahora, todo eso, como dicen, puede ser muy racional. Sí, es cierto. Sí. Pero eso a la larga, digamos, es cierto que tiene su electorado. Es cierto, tenemos que preguntarnos una cosa, que es ¿por qué no ocurrió los aranceles desde el inicio de la administración? Puede ser que haya pasado algo, como decía Aribel, en medio, puede ser el caso de Zelensky, que necesitaba dar un golpe de poder, ¿no? Puede ser que simplemente su balance de las cosas cambió en estas últimas semanas, de cómo podía avanzar y qué negociaciones podía conseguir. Pero sí creo que, digamos, es interesante analizar que amenazó con los aranceles desde el primer día de su gobierno, los pospuso para febrero, en febrero los pospuso para marzo y solo hasta ahora no lo está aplicando, cuando lo pudo haber hecho perfectamente desde el primer minuto de su gestión. Pudo haber sido la primera orden ejecutiva que firmó y no ocurrió. Quiere decir que sí está consciente, al menos en cierta medida, o hay gente en torno suyo que está consciente de las implicaciones de lo que está pasando. Y yo creo que eso es lo que a mí me da la esperanza de que hacia adelante podamos reconstruir algo de la relación comercial y que no está todo perdido, porque creo que esto no va a sostenerse demasiado tiempo por razones básicamente económicas y de apoyo político interno en Estados Unidos. ¿Dejó de ser Estados Unidos un socio confiable para México? Sí, yo creo que en el sentido en el que lo planteas tú, digamos, de estar traicionando de alguna manera una promesa, un compromiso, un acuerdo. Un contrato. Pues sí, se pierde. Aunque, ojo, porque dentro del propio texto del tratado hay algunas salvedades, por ejemplo, de seguridad nacional, que son a las que está apelando Trump. O sea, desde el punto de vista del derecho interno de Estados Unidos, Trump puede alegar que él no está violando el tratado, que él está creando, digamos, una suerte como de excepción prevista dentro del tratado en materia de seguridad nacional. Por supuesto que es tramposísimo, sí. Pero bueno, puede ser un argumento leguleyo para decir, sí. No, el tratado sigue, lo que pasa es que tenemos este problema, cuando lo arreglemos, regresamos. Claro, es muy desconcertante porque el primero que no crea, digamos, expectativas claras, no te dice, arreglar el problema significaría que las muertes por fentanilo cayeran en tal porcentaje en tanto tiempo, o que las personas, digamos, que la patrulla fronteriza se encuentra en la frontera con México bajaran en tal porcentaje. Nunca te dice dónde está el objetivo. Entonces, México siempre está un poco ahí como adivinándole a Trump, a ver si esto le gusta al señor, a ver si no. Entonces, es muy problemático. Pero, digamos, yo creo que tratando de ir un paso más allá de lo de si se volvió o no un socio confiable, me parece que aquí hay algo un poco más trágico, que tiene que ver con el hecho de que la integración norteamericana fue probablemente la última gran apuesta de futuro que hizo México. Sí. Tan grande y, digamos, con sus asegúnes, fue exitosa, pero tuvo sus lados oscuros, lo que quieras, ¿no? O sea, digamos, tratando de hacerle justicia a la complejidad del saldo. Lo cierto es que incluso el triunfo de López Obrador en 2018 o el refrendo del triunfo de Morena en 2024 no ha implicado una apuesta distinta a la de la integración norteamericana. Al contrario, es lo que tú señalabas. Sí, ¿no? sí. Y en ese sentido, pues lo que tenemos es un futuro, de alguna manera, amarrados con un socio comercial que tiene de pronto estos desplantes, ¿no? Como que
el marido nos envejeció mal, ¿no? Después de 30 años de matrimonio se está empezando a portar así, pero pues ya llevamos 30 años de matrimonio. Y además, lo que está haciendo México hoy claramente no es desacoplarse de Estados Unidos. Es enviar una y otra vez señales de que, ok, si nos vamos a poner proteccionistas, pongámonos proteccionistas, pero a nivel regional. Sí. ¿no? O sea, a la europea. Sí. ¿no? Nada de que homeshoring. ¿no? Nearshoring. ¿Cómo ha bajado el auge de esta cosa del nearshoring en cuestión de un año? Sí. Y eso es el efecto Trump en la relación bilateral. Claro. Entonces, pues sí, insisto otra vez, es una posición muy amolada, muy sacrificada, pero creo que al menos en el corto y mediano plazo, me parece que sería poco realista imaginar la posibilidad de que México esté en condiciones de hacer otra apuesta de futuro que sustituya la de la integración con Estados Unidos. Aribel, me quedan 3 minutos, termina, por favor. Claro que sí. ¿Dejó de ser un socio confiable? Pues mira, complementando lo que atinadamente ha dicho Gerardo y Carlos, me parece importante voltear a ver a Europa, a Ucrania, y por supuesto que no es un socio ya confiable. Sí. Trump está haciendo nuevas alianzas y está deshaciendo las alianzas existentes. Este acercamiento con Rusia llama mucho la atención. Sí. Sin embargo, sí es un socio confiable, inquebrantable con Israel. En el caso con México, me parece que es a modo, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque México sí representa una amenaza para la seguridad de su frontera. Entonces, creo yo que hoy en día, pues México tiene que estar más que nunca adelantándose, haciendo prospectiva y no nada más reaccionando a ver por dónde viene el problema. Así que más allá de lo que veamos en este neopopulista con una visión neoimperialista y donde quiere hacer neocolonialismos, específicamente hablo del caso de Ucrania, pero lo que quiere comprar Groenlandia, pero tener control del canal de Panamá. Ya lo tiene. Y tener a Canadá como el Estado 51, pues bueno, hay que estar muy atentos a esto, porque yo coincido contigo, el proyecto MAGA llegó para quedarse para el Partido Republicano. Sí. Terminarán 4 años de Trump, pero yo no estoy segura que termine su ideología y su proyecto político. Pues muchas gracias, Aribel. Encantada. Gracias, Carlos. Gracias, Gerardo. Vaya días que estamos viviendo. Por lo menos está muy interesante analizarlo, ¿no? De que hay tema y tema. ¿Aburridos? No. No. ¿Quién quisiera estar aburrido? No, pero bueno. Gracias, de verdad. Encantada. Gracias. Y hacemos una pausa. Viene Eduardo Guerrero para hablar de la entrega de los 29 criminales a Estados Unidos. Saludo a nuestro experto en materia de seguridad, Eduardo Guerrero. Eduardo, buenas noches. Hola, Leo, qué gusto, como siempre. Bueno, la gran noticia de la semana pasada, la expulsión, porque creo así le llamaron, de 29 criminales digamos, de alto perfil, ¿no? Así es. Hacia Estados Unidos. Mucho que analizar ahí. Yo te pediría primero que nos hicieras una radiografía de a quién mandaron. Pusieron en un avión y los mandaron a Estados Unidos. Bueno, pues como tú dices, fue una ensalada de alto nivel. La verdad es que había gente de muchas organizaciones, de Cártel de Sinaloa, una escisión de Sinaloa que se llaman los Beltrán Leiva, de los Zetas, ahí muy importantes. El Z40. Los hermanos, exacto. Treviño Morales, ¿no? Y algunos otros más aislados de organizaciones más pequeñas. Por ejemplo, había gente de Cárteles Unidos, que por cierto es una de las que ahora fueron designadas como organizaciones terroristas. Pero sí todos en su momento de muy alto perfil, con muchísima información. Y pues sin duda yo creo que fueron objetivos que solicitó Estados Unidos. O sea, no fue que México le dijo, te puedo entregar a estos. Fue más bien que Estados Unidos dijo, quiero a estos, ¿no? Incluyendo, y muy importante, y quiero que le dediques unos minutos, a Rafael Caro Quintero. Sí, bueno, Caro Quintero realmente es un criminal de muy altas capacidades. Es un hombre que después de estar muchos años en la cárcel, Leo, lo liberaron. Sí. Y cuando lo liberaron, a los 2 meses ya estaba fundando una nueva organización criminal súper violenta e incendiando de nuevo
Baja California y Sonora con el cártel de Caborca. Así se llama. El cártel de Caborca, que en unos pocos meses se convirtió en una organización regional muy importante fundada por Caro Quintero. Mala hierba nunca muere. Pues sí, aparte de esta capacidad que tienen estos hombres que nacieron CEOs, ¿no? Que tienen un liderazgo tremendo. Se ve que le habló a los cuates, ¿no? Los que ya estaban jubilados les dijo, no hombre, regrésate, hay chamba, hay negocio. Y armó rapidísimo esta organización muy violenta, pues que todo el mundo volteó a ver a las autoridades judiciales y les dijo, oigan, ¿cómo soltaron a este hombre? Vean nomás la cantidad de muertos que nos está dejando ahora en Sonora, en Baja California, etcétera. Y fue ahí pues cuando llevó mucho tiempo volverlo a detener, lo encerraron y ahora por fin se va, que era un asunto también muy importante para Estados Unidos por el tema de la presunta tortura y asesinato que él ordenó de Kiki Camarena, ¿no? Ahora, quiero tratar contigo este tema de la expulsión. Ayer decíamos, a mí me parece un escándalo que los hayan enviado de esa manera, contraviniendo todos los derechos que tienen. Digo, son criminales, asesinos, yo no los voy a defender, pero tenían derecho al debido proceso, al amparo, a la extradición. Todo eso el gobierno mexicano se lo pasa por el arco del triunfo y se los manda con un moño color rojo a los americanos. Sí, yo coincido contigo, Leo, en eso. Pero yo creo, Leo, que lo que sucedió fue que nos dijeron los agentes estadounidenses, si nos los mandan a estos 29, no va a haber aranceles. Yo creo que hubo algo así, en donde se hizo como también muy apetecible. Aventaron el dulcecito, digamos. Sí. Y yo creo que debe haber mucho encono, mucha frustración de parte del grupo de mexicanos que negoció esto y que les hayan mentido, ¿no? Esto podría en otro escenario traer como consecuencia que México se cerrara y dijera, pues yo ya no voy a colaborar con Estados Unidos en materia de seguridad porque no son confiables en una negociación. Pero eso no va a suceder, Leo, porque esta presidenta, si algo ha mostrado, que es nacionalista y es de izquierda y todo, pero en la dimensión de la relación con Estados Unidos es una mujer de un pragmatismo tremendo. Entonces yo creo que ella sabe además que si esto evoluciona mal con Estados Unidos, pues su gobierno va a ser un desastre, porque pues en buena medida el futuro de su administración depende de la buena relación que tengamos con Estados Unidos. Ahora, dime una cosa, también significa un rompimiento, es un mensaje del gobierno de Claudia Sheinbaum de rompimiento con lo que solía suceder con el gobierno de López Obrador. ¿O no lo ves así? No, yo creo que el rompimiento puede venir más adelante cuando los americanos nos digan, ahora sí quiero políticos vinculados con el crimen. Ya lo dijeron. Y ayer en el comunicado que publicaron, vuelven a subrayar el asunto de que le damos refugio a los criminales, digamos, en las cuevas de los políticos, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí Sheinbaum va a tener que ceder, pero no completamente, porque es un gobierno, Leo, que apenas está empezando, digamos, a consolidarse, a sentarse en el asiento del poder. Yo creo que tiene que pasar una fase justo de consolidación para que la presidenta tenga ya los hilos del poder y pueda pues echarse un tiro de lanzar a alguien que esté vinculado con el expresidente, porque varios de los importantes como Rocha, por ejemplo, pues son gente que guarda una estrechísima relación con el expresidente y eso podría generar fisuras, ¿no?, en el aparato del poder. Ahora, ¿pero sí ves entregando a políticos, a Claudia? Sí, cómo no. Yo no del primer círculo, pero sí políticos pues del mismo Morena que hayan caído en desgracia, que hayan tenido gestiones fatales y que estén medio separados tanto de ella como de López Obrador, sí lo veo. Y yo creo que eso va a suceder, ¿no? Ahora, lo que te quería comentar es que nosotros no solamente tenemos por un lado el yugo de los aranceles, sino por el otro tenemos también la amenaza de una agresión unilateral a México, una invasión, con drones. Sí. Entonces, eso no lo estamos viendo, Leo, y es posible, porque ahora estuve en Washington, estuve en el Capitolio, en un evento que me invitaron, platiqué con legisladores y me dijeron que esto del ataque unilateral está muy presente en los pasillos y es algo
que hay en el Capitolio de lo que se platica todos los días, ¿no? Mira. Pues no es un asunto así tan remoto, ¿no? Entonces posiblemente... Tiene credibilidad. Este envío de los 29 nos pospuso un ataque de ese tipo, que ojalá no se dé, porque yo creo que un ataque unilateral así sí le generaría un daño a la relación bilateral muy difícil de revertir en el corto plazo, ¿no? Ahora, estos 29 que expulsaron podrían estar sujetos a la pena de muerte porque no los extraditaron. Así es, Ya así dijeron que a Caro Quinteros iban a buscar la pena de muerte, pero siempre esta pena de muerte la utilizan como negociación, como lo están haciendo con el Mayo Zambada. Así Y es. te pregunto, ¿estos 29 que enviaron es una fuente de información enorme para el gobierno americano? Es un tesoro, no tanto en unos casos, porque acuérdate que unos ya llevan muchos años, Leo, fuera de la Sí. jugada criminal. Llevaban en la cárcel aquí en México. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, sí tenían algo de información, pero no es lo mismo que estés en el ajo, ¿no? Claro. Entonces tienen información, sobre todo de políticos que en su momento recibieron lana, pues eso sí, ¿no? Claro, claro. Pero de las operaciones que lleva ahorita, de los planes de expansión, cosas más actualizadas, no. Pero pues coincido en que los gringos, que son expertos en exprimirles toda la información, pues van a utilizarlos muy bien, sobre todo para armar como el rompecabezas del contubernio entre las clases políticas estatales y locales y los grupos criminales, sin duda. Y regreso a Caro Quintero. En el caso de Caro Quintero hay un tema de venganza, incluso, ¿no? Sí. De venganza por la muerte de Enrique el Kiki Camarena, ¿no? O sea, que sucedió hace más de 30 años, pero que sigue estando ahí presente, sobre todo en la DEA, ¿no? Sí, y ahí el mensaje muy claro es, matas a un agente estadounidense, tarde o temprano te van a agarrar. Pueden pasar 15 años, pero te van a agarrar, ¿no? Exacto. 20, ¿no? Lo que sean. Y ahí hay involucrado el que en el entonces era el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, ha estado involucrado ahí en ese tema de que si estuvo o no estuvo presente, en fin. Están fuertes No. los rumores, fíjate, curiosamente, sobre el involucramiento de Bartlett. Bueno, siempre han estado, ¿no? En el sentido de que si fue la CIA, no fue la CIA, en fin, hay toda una Sí, historia. pero al acuérdate respecto. que él se ha defendido, Sí. incluso creo que hubo hasta un litigio y Sí. salió él adelante, ¿no? Exacto. No le pudieron probar nada finalmente, Así aunque es. un libro de unos periodistas del New York Times que creo que recibió el Pulitzer lo Sí. mencionaba a él como involucrado en estos temas, ¿no? Así es. Hace algunos años. Pues qué interesante, caray, ¿no? Lo que estamos viendo, por lo menos interesante, pero sí, esto que se quejó el gobierno de cómo se llevaban al Mayo Zambada, pues ahora cómo los expulsaron es pasar sobre el Estado de Derecho de una manera grosera. Gracias. Completamente, mi Leo. Así Gracias, es. gracias, Encantado. Eduardo Guerrero, y gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.